Buenos días, ilustrísima señora presidenta de la Audiencia Provincial de Ciudad Real, ilustrísima señora teniente fiscal de la provincia de Ciudad Real, ilustrísimo señor secretario coordinador provincial. ¿No se oye? ¿No? ¿Ahora? Sí. Vicedecano y, cómo no, excelentísimo señor decano de Madrid y vicepresidente primero del Consejo General de la Abogacía Española, don José María Alonso Puig, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana aquí. Es para este colegio un honor que el decano más representativo de España, ya que no en vano es el decano del colegio mayor de España, no solo de España, sino de Europa, el número de colegiados, sea el que vaya a actuar como padrinos de los jurandos que hoy vais a prometer o jurar vuestro cargo como abogados. ¿Qué decir de don José María? La verdad es que creo que es un padrino de lujo, porque no solo por su condición de decano, sino por los precedentes que tiene como abogado, no solo a nivel nacional, sino internacional. Él ha sido socio director de Garrigues, probablemente yo creo que es el despacho mayor de Europa, ¿no? Y de un tremendo prestigio. Él ha sido también socio director de Baker y McKenzie. Él, como he dicho, no solo es decano de Madrid, sino también vicepresidente primero del Consejo General de la Abogacía Española. También es recientemente vocal de la Mutualidad de la Abogacía y recientemente reelegido presidente de la Unión Profesional de Colegios de la Comunidad de Madrid. En definitiva, no quiero extenderme mucho más en su currículum, porque podría tirarme aquí media mañana relatando pues, las bondades profesionales de José María, pero sí deciros que sin duda es un honor, es un orgullo que él se haya prestado a ser vuestro padrino, porque sin duda estoy convencido que en su discurso hará unos consejos que debéis tener muy en cuenta, porque su experiencia así lo acredita. Y sin más demoras, saludar a los nuevos jurandos, saludar al resto de autoridades, compañeros, padrinos y familiares. Y sin más demora, como digo, tiene la palabra el vicedecano para ir leyendo, iros mencionando uno a uno, para que lleguéis aquí a estrados, donde nos pondremos de pie, y haréis el acto de juramento o promesa junto con vuestros padrinos. Nada más. Laura Ángel Moreno Pinilla, padrino Ricardo García Carrasco. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de abogado con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución con norma fundamental del Estado y el resto del ordenamiento jurídico, y cumplir fielmente las obligaciones y normas deontológicas de la profesión de abogado. Virginia Arasán Sánchez, madrina Cristina Ruiz Pérez. Juro, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de abogado con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y del resto del ordenamiento jurídico, y cumplir fielmente las obligaciones y normas deontológicas de la profesión de abogado. José Javier Arias Jiménez, padrino Jesús Manuel Fernández Pacheco Rodríguez.
Juro, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de abogado, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el resto del ordenamiento jurídico, y cumplir fielmente las obligaciones y normas deontológicas de la profesión de abogado. Teresa de Jesús Caballero Oviedo. Madrina, María Dolores Román Ruiz. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de abogado con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el resto del ordenamiento jurídico, y cumplir fielmente las obligaciones y normas deontológicas de la profesión de abogado. Miriam Corrales Ramos. Padrino, Rodrigo Alejandro López del Cerro. Juro, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de abogado, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el resto del ordenamiento jurídico, cumplir fielmente las obligaciones y normas deontológicas de la profesión de abogado. María Jesús Cuevas Moreno. Madrina, María Jesús Morales Mora. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de abogado, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el resto del ordenamiento jurídico, y cumplir fielmente las obligaciones y normas deontológicas de la profesión de abogado. Cristina Gallego Martín Ondarza. Padrino, Ramón Tapiador Balmaseda. Juro, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de abogado, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el resto del ordenamiento jurídico, y cumplir fielmente las obligaciones y normas deontológicas de la profesión de abogado. Fernando García Rus. Madrina, María de Gracia Fernández González. Juro, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de abogado con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el resto del ordenamiento jurídico, y cumplir fielmente las obligaciones y normas deontológicas de la profesión de abogado.
Antonella García Valera. Madrina, Pilar Zarco. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de abogado, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el resto del ordenamiento jurídico, y cumplir fielmente las obligaciones y normas deontológicas de la profesión de abogado. María Carmen Gracia Paz. Madrina, Pilar Zarco. ¿No? ¿Cómo que no? Pues, marcan aquí. Pues, padrino Ataúlfo Solís Letrado. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de abogado, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el resto del ordenamiento jurídico, y cumplir fielmente las obligaciones y normas deontológicas de la profesión de abogado. Cristina Mariusi Herrera Torres. Padrino Ignacio Paramata. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de abogado con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y del resto del ordenamiento jurídico, y cumplir fielmente las obligaciones y normas deontológicas de la profesión de abogado. Juan Miguel Jiménez Peinado. Madrina, Cristina Ruiz Pérez. Juro, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de abogado con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el resto del ordenamiento jurídico, y cumplir fielmente las obligaciones y normas deontológicas de la profesión de abogado. Desiré López García. Madrina, María Dolores Valdeolivas Morales. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de abogado, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el resto del ordenamiento jurídico, y cumplir fielmente las obligaciones y normas deontológicas de la profesión de abogado. Héctor Mayordomo Serrano. Padrino Jesús Mayordomo Nicolás.
Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de abogado con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el resto del ordenamiento jurídico y cumplir fielmente las obligaciones y normas deontológicas de la profesión de abogado. Alberto Mejía Macías, padrino Carlos Martín Sobrino. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de abogado con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el resto del ordenamiento jurídico y cumplir fielmente las obligaciones y normas deontológicas de la profesión de abogado. Jaime Montoya Molina, padrino Luis Miguel del Valle Calzado. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de abogado con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el resto del ordenamiento jurídico y cumplir fielmente las obligaciones y normas deontológicas de la profesión de abogado. José María Prisuelos Espada, madrina Mercedes Rueda Gómez. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de abogado con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el resto del ordenamiento jurídico y cumplir fielmente las obligaciones y normas deontológicas de la profesión de abogado. Santiago Pulgarín González, padrino Pablo Alonso Salazar. Juro, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de abogado, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el resto del ordenamiento jurídico, y cumplir fielmente las obligaciones y normas deontológicas de la profesión de abogado. Esther Rivera Infantes, padrino Carlos Martín Sobrino. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de abogado con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el resto del ordenamiento jurídico, y cumplir fielmente las obligaciones y normas deontológicas de la profesión de abogado.
Diego Rodríguez Morales. Madrina, María Jesús Morales Mora. Juro, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de abogado, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el resto del ordenamiento jurídico, y cumplir fielmente las obligaciones y normas deontológicas de la profesión de abogado. Luis Vallejo Martínez. Padrino, José Luis Vallejo Fernández. Juro, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de abogado, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el resto del ordenamiento jurídico, y cumplir fielmente las obligaciones y normas deontológicas de la profesión de abogado. Bueno, pues una vez formalizado el acto de jurado promesa como abogado de los nuevos compañeros, daros la bienvenida y tiene la palabra don José María Alonso como padrino de esta promoción de jurandos. Muy buenos días y con la venia. Excelentísimo señor don Cipriano Arteche Gil, decano del Colegio de Abogados de Ciudad Real. Ilustrísima señora doña María Jesús Alarcón Barcos, presidenta de la Audiencia Provincial. Ilustrísima señora doña Carmen Mendiola Gómez, teniente fiscal de Ciudad Real. Ilustrísimo señor don Jesús Martín Gil Martín de la Sierra, secretario coordinador de Ciudad Real. Ilustrísimo señor don Óscar Ruiz Pérez, vicedecano del Colegio de Abogados de Ciudad Real. Yo, en primer lugar, lo que tengo que decir es expresar mi agradecimiento por el honor que se me otorga, concediéndome la condición de padrino de esta joven generación que hoy inicia su andadura como abogados y abogadas. Y además uno tiene muy claro cuál es la obligación de padrino y la asumo públicamente. Seguiré siendo vuestro padrino siempre y, por consiguiente, si necesitáis algo, ya sabéis dónde estoy. Yo simplemente quiero daros algunos consejos o algunas ideas que he ido elaborando a lo largo de mi ya larga vida profesional. Yo me colegio en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid en el año 1978, por tanto, hace ya 41 años. Tuve además la suerte de empezar, y siempre lo recuerdo porque para mí ha sido uno de los grandes juristas que ha tenido este país, con el maestro don Luis Díez Picazo y Ponce de León, y yo creo que sin duda es el mejor civilista que ha tenido nuestro país. Bien, yo creo que hay algunas cuestiones que debéis tener muy claras en el inicio de vuestra andadura profesional. En primer lugar, esta es una profesión enormemente vocacional y, por consiguiente, si habéis tenido la suerte de que la vocación os llame, pues seguirla. Y si en algún momento os dais cuenta que no es vuestra vocación, sed valientes y no tengáis miedo de cambiar. Sois insultantemente jóvenes y, por tanto, tenéis
el tiempo necesario para hacerlo. Yo no tenía vocación, pero tuve la suerte de que alguien se fijara en mí y acabé siendo abogado. Y abogado de tribunales, fundamentalmente. En segundo lugar, deciros que la profesión ya no es como en los viejos tiempos, donde se podía ser abogado de todo. Se podía ser civilista, laboralista, fiscalista. Los nuevos tiempos no van en esa dirección y, por tanto, tenéis que buscar la especialización. Yo siempre he dicho que cuando uno tiene un problema en la rodilla no va al traumatólogo, no va al cardiólogo, va al traumatólogo. Pues exactamente lo mismo tiene que suceder con nuestra profesión. Y para ello lo que tenéis que hacer es formaros muy bien, formaros permanentemente. Esta es una profesión, sobre todo si elegís alguna especialidad donde los cambios normativos son muy constantes y muy relevantes, fundamentalmente en derecho público. Los que nos dedicamos al derecho privado, pues tenemos la suerte que nos las cambian pocas veces, pero sin embargo, en los que os dediquéis al derecho público va a cambiar. Acabamos de firmar un convenio entre los colegios de abogados de Ciudad Real y el Colegio de Abogados de Madrid para que los abogados y abogadas de Ciudad Real os podáis servir del Centro de Estudios y del Centro de Formación del Colegio de Abogados de Madrid, que tiene cerca de 1.500 cursos, por el que han pasado 13.000 alumnos cada año y, por tanto, bueno, pues es una institución con mucha raigambre y con mucha fortaleza. Y, desde luego, es más fácil llegar a Madrid desde Ciudad Real que desde Móstoles o de Alcorcón. Y, por consiguiente, en eso tenéis la enorme ventaja de poder hacerlo. Especializaros. Especializaros. Segundo, tercer lugar, trabajar con excelencia. La excelencia, la calidad, tiene que ser un principio absolutamente irrenunciable. Da igual que trabajéis en un despacho muy prestigioso o en una compañía muy prestigiosa, que si no hacéis bien los papeles con excelencia no sirve absolutamente para nada. Por tanto, esforzaros en ser verdaderamente excelentes. También os he dicho que hay que ser valientes en la vida. Yo he tenido que tomar a lo largo de mi carrera muchas decisiones y, en fin, he sido, en este sentido, valiente y me ha permitido pues alcanzar metas que yo nunca pensé que podía haber alcanzado. Por tanto, no os arruguéis, echaros para adelante y tomar decisiones que a lo mejor os pueden preocupar inicialmente, pero que son fundamentales y que producen sus réditos. Tener siempre un compromiso con el cliente. El cliente es el eje de nuestra actuación, sea persona física, sea persona jurídica. No podemos, bajo ningún concepto, anteponer nuestros intereses a los intereses del cliente. Y, por tanto, si al cliente se le puede convencer de que medie un asunto, aunque luego nos quedemos sin el pleito, hay que convencerle de que medie o que utilice un medio alternativo de resolución de conflictos. Pero poner siempre al cliente en el centro de vuestra actividad, porque el cliente nos entrega toda su confianza. Nos pone en sus manos, en nuestras manos, su vida, su libertad, su hacienda, y por consiguiente tenemos que responder en eso. Y eso me lleva inmediatamente a otro componente que yo insisto muchísimo, que es el del comportamiento ético. Tenéis que ser profundamente éticos. Tenéis que ser profundamente éticos con los clientes. Tenéis que ser profundamente éticos con los compañeros. Habéis hecho un juramento y ese juramento no es un pasar, es una obligación que habéis asumido. Como habéis asumido en estos tiempos además tan complicados en los que vivimos en España, defender la Constitución y defender el ordenamiento jurídico. Ahí la abogacía tiene que ser un pilar fundamental. Y tenemos que ser éticos también en nuestra conducta y en nuestra actuación ante los tribunales. No podemos exigir de los jueces y de los fiscales y de los letrados de la Administración de Justicia que nos traten con respeto, como tenemos que exigir, si nosotros no nos comportamos de una manera digna y de una manera ética para con ellos. Y, por consiguiente,
Solo nos habilitaréis y nos legitimaréis a los colegios de abogados para exigir de verdad ese respeto que en ocasiones no se guarda si vosotros os comportáis de una manera poco ética. Estáis y estamos todos afrontando nuevos retos. La vida en general está cambiando, la tecnología ha invadido nuestras vidas, el mundo digital. Tenemos que estar atentos a esos cambios. No es algo que vaya a venir, es algo que está ya. Y en muchos casos puede pensarse que hay una amenaza. Si veis en Estados Unidos ya han desarrollado máquinas que contestan a las demandas ellas solas, o que eligen los jurados, que eso es una labor muy trascendental en la justicia norteamericana, ¿no? Bueno, tenemos que aceptar que la inteligencia artificial está aquí, pero que sin embargo van a desarrollar o van a surgir nuevas áreas de especialización que nos van a permitir seguir trabajando. No tengáis miedo a eso. Todos tenemos que trabajar para que la mujer pueda ejercer su profesión de una manera digna y en plenitud de igualdad con el hombre. Ese hecho de que muchas mujeres tienen que dejar su profesión en cuanto tienen hijos, tenemos todos, colegios, despachos, en general la sociedad, que hacer lo necesario para que puedan compatibilizar su vida profesional con su vida familiar. Porque no solo la mujer es igual al hombre en todos los conceptos, sino que además sería un suicidio prescindir de su inteligencia por parte de la sociedad. Y vivimos en un mundo global, por tanto tenemos que estar muy atentos a lo que sucede fuera. Cuando yo inicié mi profesión, me acuerdo que le pedí a Antonio Garrigues que me mandara a Nueva York, que era todos los que nos incorporábamos al despacho Garrigues pasábamos por la oficina de Nueva York, y me dijo, ¿qué hace un procesalista en Nueva York? Y claro, pues ciertamente le tuve que decir que claro que nada, y fui el único que no pasé por la oficina de Nueva York. Hoy en día existen formas de solución de conflictos que tienen un componente internacional, como puede ser el arbitraje, las situaciones de insolvencia transnacional, etcétera, etcétera, que os puede permitir trabajar también fuera de España. Y cuando hablo de globalización, también insistiros en el conocimiento de idiomas, porque en fin, hoy hay que saber inglés. Yo comprendo que es una cuestión, en fin, que bueno, yo ya sé derecho, pero en muchos casos, si no sabemos inglés, podemos tener un problema. Bien, deciros que, como decía Voltaire, este es el oficio más bello del mundo. Yo no sé si es el más bello, pero desde luego es uno de los más bonitos. Es uno de los más bonitos y se puede disfrutar mucho de él. Es muy sacrificado, no hay horas para atender al cliente. El cliente se cree en el centro de su actividad. Bien, muchos fines de semana tenemos que trabajar, no sé aquí, pero en Madrid a los jueces les encanta dictar sus resoluciones los viernes para que tengamos que hacer los recursos correspondientes durante el fin de semana. En fin, hay muchas cosas que nos atan y nos obligan a esta profesión. Bien, habéis pasado un máster, espero que ese máster de acceso haya sido un máster útil, que os haya enseñado cosas que no se enseñan en la universidad, que os haya enseñado oratoria, que os haya enseñado técnicas de negociación, que os haya enseñado cómo escribir bien, cómo lidiar con el cliente, cómo facturar, cómo organizar vuestros propios despachos. A lo mejor no lo ha hecho, pero eso es como tendrían que ser los másteres de acceso y para lo que estamos peleando, por lo menos desde el Colegio de Abogados de Madrid, en esa lucha que tenemos con la universidad. De todas maneras, y con eso termino, deciros que sois afortunados porque vosotros habéis tenido que pasar un máster, pero los letrados que se incorporaron al Colegio de Abogados de Madrid en 1598 tenían que pasar un análisis de pureza de sangre. Y por tanto, ese análisis de pureza de sangre no lo habéis tenido que pasar y simplemente un máster de acceso. Pues nada, enhorabuena, muchas gracias otra vez al colegio por haberme invitado y reiteraros que aquí tenéis a vuestro padrino.
Tiene la palabra el secretario coordinador provincial, don Jesús Martín Gil. Buenos días, excelentísimos señores, ilustrísimas señoras, ilustrísimos, ilustres. En primer lugar, agradecer al decano y a la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Ciudad Real la posibilidad de dirigir unas palabras en nombre del Cuerpo Superior Jurídico de Letrados de la Administración de Justicia, al que represento en este acto, y manifestar el honor y el placer que supone para mí participar en este acto ya unos años y siempre con la máxima ilusión. Mi felicitación para todos vosotros que habéis jurado el cargo, ya que es la manera de formalizar y solemnizar en este acto vuestra incorporación al Colegio de Abogados. Empezáis vuestra andadura profesional cargados de fuerza, de ilusión, con un cierto grado de incertidumbre o de inquietud, porque este es el momento en el que vais a empezar a sentar las bases de los grandes profesionales que vais a llegar a ser. Y una de las piezas fundamentales de esa construcción es vuestra preparación. Y la tenéis en la carrera, la tenéis a través del máster y vuestra propia formación profesional. La sociedad en la que vivimos actualmente está en constante cambio, sobre todo en el ámbito jurídico-legal, que es el que más nos afecta a nosotros. Es más complejo, es más sofisticado, aparecen nuevos negocios jurídicos o se complican los que hasta el momento y evolucionan los ya tradicionales. La tecnología lo impregna todo ya en el ámbito jurídico. Los ciudadanos, y aquí estamos todos incluidos, nos sentimos desamparados e ignorantes ante la complejidad que se nos presenta. Contratos bancarios, seguros, comunicaciones, marketing, y a la vez es todo muy simple. Basta con un clic o una llamada telefónica para constituir el negocio jurídico más complejo que se pueda imaginar. Vosotros ya formáis parte de esta revolución tecnológica y jurídica y eso os permite ir por delante de muchos. Pero para ofrecer ese servicio de calidad que necesita el ciudadano es necesaria la preparación y la actualización constante de los conocimientos. Por ello, el papel que vais a empezar a desarrollar ahora y el papel de la abogacía es el más importante. Y más importante ahora casi que en momentos anteriores. La abogacía ha logrado la conquista de múltiples derechos para los ciudadanos, pero tiene muchos más retos por delante al servicio del interés de las personas. Porque elijáis el perfil de abogado que queráis elegir, el desempeño de vuestra profesión siempre va a tener el mismo denominador común, que es la defensa del interés de la persona, ya sea física o sea jurídica. Y ese interés es indiferente que sea un interés grande, pequeño, cuantioso, escaso. Esto lo que pone de manifiesto es el papel capital que supone la abogacía para la Administración de Justicia. La colaboración entre abogados y dicha Administración es imprescindible y necesaria, hasta el punto de que no se puede entender a la Administración de Justicia sin vosotros. La tarea vuestra ha de estar presidida siempre por el rigor, la profesionalidad, el respeto y cumplimiento de la ley y me atrevería a decir la lealtad. Lealtad con vuestros compañeros, lealtad con los clientes y lealtad también con los órganos judiciales, que debe ser recíproca por otra parte. La Administración, por lo tanto, de Justicia no solo es el trabajo de jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia, funcionarios. Sin vosotros, sin la abogacía, no se entiende esa Administración. Voy a finalizar refiriendo unas palabras. Las cualidades de un abogado ejemplar pasan, en primer lugar, por ser, antes que nada, un buen profesional. El plus de ejemplaridad lo pondrá su nivel personal de exigencia ética al hacer su trabajo, al aceptar o no un asunto o un cliente. El abogado, para muchos ciudadanos, es la imagen más próxima de la justicia. Os animo a que trabajéis en ese sentido y comprometo que desde la Secretaría de Coordinación Provincial de Ciudad Real estamos a vuestra disposición para cualquier cuestión que necesitéis, siempre para lograr el objetivo común que debemos perseguir, una recta y eficaz Administración de Justicia. Mi más cordial enhorabuena, que la hago extensiva a vuestros familiares,
que saben más que nadie los esfuerzos que habéis tenido que hacer para llegar hasta este acto. Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús, por tus amables palabras y los buenos consejos. Tiene la palabra la teniente fiscal, doña Carmen Mendiola. En primer lugar, buenos días a todos. Excelentísimo señor decano del Ilustre Colegio de Abogados de Ciudad Real, excelentísimo señor vicepresidente primero del Colegio y decano del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, ilustrísima señora presidenta de la Audiencia Provincial, ilustrísimo señor secretario coordinador de Ciudad Real, ilustrísimo vicedecano del Ilustre Colegio de Abogados de Ciudad Real, señor delegado de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, compañeros abogados, nuevos jurandos, familiares, amigos todos. La verdad es que tenía unas palabras, pero después de escuchar al padrino, pues casi que tenemos las mismas ideas. Pero bueno, voy a tratar de volverlas a repetir, porque aparte de ser fiscal, soy madre y estoy acostumbrada a repetir las cosas 20 veces en mi casa. En primer lugar, felicitaros a todos, sobre todo a los nuevos letrados que hoy acceden a esta carrera. Y cómo no felicitar a todos los familiares, padres, madres, tíos, abuelos, que hoy me parece que ven culminados todos los desvelos porque sus hijos, sus esposas, sus maridos han terminado la carrera y hoy juran la profesión de abogado. Voy a decir casi lo mismo que ha dicho el padrino. Tenéis por delante todo un reto, pues debéis ejercer el derecho de defensa con sumisión al ordenamiento jurídico, pero teniendo en cuenta que el derecho no es solo aplicar unas leyes que figuran en unos libros, ahora también en unos sistemas informáticos, sino que tenéis que tener en cuenta a quienes tenéis delante en vuestros despachos y las circunstancias personales de cada uno de vuestros defendidos. En ello radica la riqueza del ejercicio de esta carrera, en saber que cada caso es diferente, cada persona es distinta y que no sois autómatas en la aplicación de las leyes. Os pediría un humilde consejo. Tomaros cada caso como si fuera el único y exclusivo que ejercieseis en vuestra vida, y solo así, y una vez terminado este, tendréis la inmensa satisfacción de haber realizado un trabajo con profesionalidad y haber terminado ese caso con el deber cumplido. Os puedo decir, porque llevo ya 31 años, aunque parece ser que siempre en el banco de enfrente, que esto no está exento de dificultades, pero ¿hay algo fácil ahora mismo en el mundo en que vivimos? ¿O pensáis también que el fiscal, la labor de fiscal es un camino de rosas? Pues no. Por eso solamente os puedo confesar a nivel personal, cada día me entusiasma más dedicarme al ejercicio del derecho. Por último, y ya el último consejo que os pido es que os quiero transmitir mi entusiasmo y el entusiasmo que seguro que comparten todos vuestros padrinos y todos vuestros compañeros por este ejercicio del derecho. Y solo así, en un futuro, pensarlo, podréis cederlo a generaciones que vengan posteriormente. Os podría retar a dentro de 31 años que a ver qué os ha pasado, pero me creo que no voy a estar aquí. Por ello, solamente os pido que entre todos contribuyamos a una mejora de la sociedad, a una mejora más justa, más igualitaria, con más valores, todo lo que se os ha dicho del Código Deontológico. Pues, en definitiva, creo que todos los que estamos aquí prestamos, en mayor o menor medida, un servicio público a la sociedad y creo que debemos prestarlo de la mejor manera posible. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Carmen. Tiene la palabra doña María Jesús Alarcón, presidenta de la Audiencia Provincial de Ciudad Real. Buenos días. Como quienes me han precedido en el uso de la palabra ya han hecho la salutación, la reitero. Bienvenido especialmente al decano del Colegio de Madrid y en general a todos, a los jurandos, a la juranda, a todos compañeros y compañeras.
En primer lugar, y como siempre, mi agradecimiento al decano del Colegio de Abogados y al colegio en general por esa deferencia que tiene con la Administración de Justicia y con la institución que represento, que es el Poder Judicial, de que siempre estamos presentes en un acto conmemorativo y tan solemne como es la jura de los nuevos colegiados. Y dicho esto, hoy creo que vamos todos de tratar de daros muchos consejos. Y yo también os voy a dar algunos. Porque yo ayer cuando decía qué preparo para hablar, para dirigirme a estos nuevos colegiados, lo primero que me planteé es, ¿cualquiera puede ser abogado? Y tengo una reflexión, o llegué a esa conclusión. No, hay que tener madera de abogado, porque sois vosotros los responsables de defender los derechos de los clientes, que eso no es una tarea fácil. Y de ahí que vengan mis consejos. Aquí hemos estado hablando desde el punto de vista orgánico, cuáles son vuestras funciones, cómo vais a hacer, qué deberéis de hacer. Y yo voy a hablar en el aspecto personal. Y ahí me gustaría deciros que desde mi perspectiva, el abogado tiene que tener una cualidad. Yo voy a hablar de cualidades. Y una de ellas, desde luego, es la de convencer. Siempre hay que tener argumentos. Cuando se deduce una pretensión, hay que convencer primero al cliente, después a la parte contraria y, en definitiva, al juez para que no le den la razón. Pero, por otra parte, en el vocabulario del abogado no puede faltar jamás la palabra negociar, porque la habilidad en la negociación es el triunfo del abogado en la actividad en la que está desempeñando. También es muy importante la capacidad de persuadir, porque hay que convencer, como he dicho, al cliente, y esa persuasión no nos puede llevar, como se ha hecho aquí muchísimo hincapié, y yo lo mantengo, en la necesidad de la lealtad, que no solo debe de ser al cliente, también ha de serlo al letrado que tenemos enfrente y a la institución a la que accedemos, a los tribunales de justicia. Y esencialmente, muy importante, es la ética profesional. Y también hay un dato o una cualidad que es importante, que es la protección emocional. Hay que recubrirse a veces de una piel gruesa para poder lidiar con el estrés y las situaciones que emocionalmente se presentan. En muchas ocasiones la realidad supera la ficción. Y también un dato esencial y fundamental, hay que ser organizado y estructurado. ¿Por qué? Porque hay que estar al teléfono, tratar con los clientes, entrevistas con una persona, entrevistas con otra, preparar la causa a la que voy a ir al día siguiente. En definitiva, esa organización es necesaria. Por eso digo que junto a estas cualidades también hay que tener unas virtudes, que es la persistencia. Vosotros no podéis permitiros el lujo de rendiros. Hay que luchar hasta conseguir el objetivo. En ocasiones se puede fallar, pero se ha de estar preparado para levantarse todas las veces que haga falta y continuar. Y otra virtud, la paciencia. En el vocabulario del abogado no puede existir la desesperación. Si acudimos a los tribunales de justicia, cuántas y cuántas veces presentamos una demanda, desgraciadamente, y tengo que reconocerlo, pueden transcurrir 1 año, 2 años, para que, si tiene suerte, ya le señalen la audiencia previa o el juicio, y puede transcurrir hasta 4 o 5 años para el dictado de no una sentencia, sino la resolución definitiva. Y por último, un dato esencial, que seáis combativos. Combativos no significa que sea agresivo, y ahí sí que hablo y continúo y comparto el criterio del decano de Madrid. Hay que respetar. Si nos respetamos a nosotros mismos, estamos legitimados, tanto los que estamos en la Administración de Justicia como aquellos que accedéis como parte, a que nos respetemos y nunca nos faltemos el respeto. Esa es la norma esencial que debe presidir cualquier relación, máxime en la Administración de Justicia. Por eso, con estas cualidades y habilidades, conjuradas con la perspectiva de no quitar ni descuidar nunca el punto de vista humano, es lo que engrandece la profesión vuestra. Y ahora, junto a este elenco de virtudes que se deben de tener, de cualidades,
Continúo y comparto con lo que ha dicho el decano. La formación es imprescindible. Hoy no sabemos todos de todo. Hemos de especializarnos y si desde el punto de vista de los tribunales estamos de manera insistente exigiendo la especialización de los órganos judiciales por materia, ya no en el ámbito de jurisdicciones, sino de la derivada en una misma jurisdicción, mucho más los letrados, porque ahí el servicio público que se va a prestar siempre será mucho más efectivo y, en definitiva, quien lo obtendrá será el ciudadano. Bien, con ello, y no quiero extenderme mucho más, porque los protagonistas hoy sois vosotros. Os tiendo la mano como símbolo de la necesidad de colaboración de todos los operadores jurídicos. No olvidemos que si bien a los jueces nos corresponde administrar justicia, vosotros sois protagonistas esenciales de la justicia y de una justicia del siglo XXI. Solo me resta deciros que adelante, que disfrutéis de vuestra profesión, que nunca sea una carga, sino que veáis como ese algo importante por lo que todos los días me levanto y lucho. Enhorabuena a todos vosotros y vosotras y especialmente a los familiares que os acompañan, que parte de que porque estáis aquí, en mucho son ellos. Muchas gracias. Bueno, llegamos al final y lógicamente me toca a mí cerrar. No sin antes saludar muy cordialmente a mi decano Federico Castejón, que no falla nunca y da gusto verle, con el que yo comencé en mis tareas de Junta de Gobierno, cuando me avisó cuando tenía 20 y tantos años, o sea que también llevo unos cuantos años en este oficio de la abogacía institucional, de su mano. Y a José Luis Vallejo, nuestro presidente del Consejo de la Abogacía de Castilla-La Mancha, que tampoco falla nunca, y hoy además con una razón muy obligada, que es apadrinar a su hijo Luis, que la verdad es que me satisface mucho cuando veo a compañeros, no solo a ti, también a ti, que habéis apadrinado a vuestros hijos y eso es señal de que lo habéis hecho bien en la profesión y por tanto tenéis la fortuna de tener continuación, ¿no? Dicho esto, saludar a todos, también al delegado de la Hacienda Autonómica, que también es compañero y que yo sé que viene pues con gratamente a su casa, ¿no? Y como debe ser, ¿no? En primer lugar, quiero felicitaros a los jurandos, ¿no? Por vuestro inicio en esta profesión, en esta hermosa profesión de la abogacía, ¿no? Evidentemente, no tengo que deciros que esta es vuestra casa. Es así, es la casa de los abogados, pero no solo de los de Ciudad Real, sino de cualquier abogado del resto de España que venga a litigar aquí. Y prueba de ello es lo que más adelante me referiré, pues esos gestos de generosidad que te encuentras con colegios mayores, como el de Madrid, muy mayores, que te ofrecen pues también su mano y sus instalaciones pues para todo lo que pueda coadyuvar a un ejercicio profesional adecuado, ¿no? También quiero felicitar, como lo han hecho mis predecesores, a vuestros padres, a vuestra familia, ¿no? Que en definitiva pues han seguido con vosotros en esa formación como grado en Derecho, como licenciados, hasta llegar a este punto de tomar la determinación de entrar a ser abogados, ¿no? Evidentemente, aquí se ha hablado ya mucho y muy bien, ¿no? Y tanto por vuestro padrino como por la presidenta, el secretario coordinador provincial y la teniente fiscal, que os han dado unos consejos que a lo mejor va a ser un poco obvio repetirlos, pero a alguno de ellos intentaré profundizar sobre la cuestión. Pero sin duda consejos absolutamente esenciales para llevar a cabo un ejercicio profesional adecuado y como debe ser, ¿no? Hay dos facetas que yo creo que son fundamentales, que debéis conocer y profundizar en ellas para el inicio del ejercicio profesional y también, por supuesto, para su continuidad. Una es la deontología y otra es la formación. Como indicaba, en este acto solemne habéis procedido a jurar o prometer ante la Junta de Gobierno del Colegio que en vuestra profesión acataréis la Constitución española y el resto del ordenamiento jurídico
y que cumpliréis fielmente las obligaciones y normas de la profesión de abogado. El pasado mes de marzo se aprobaba en el Pleno del Consejo General de la Abogacía Española la nueva redacción del Código Deontológico que entró en vigor el 8 de mayo de 2019. Quiero insistiros, precisamente en el momento en que iniciáis vuestra profesión, en la importancia trascendental que tiene el que estudiéis y hagáis vuestro el texto del Código Deontológico, ya que el mismo recoge aquellos valores éticos que deben salvaguardarse en el ejercicio de la abogacía. El respeto a dichos valores os permitirá conduciros con integridad en cualquier situación que se os presente en el ejercicio profesional. Como se indica en el preámbulo de este Código Deontológico, la función social de la abogacía exige establecer unas normas deontológicas para su ejercicio. A lo largo de los siglos, muchos han sido los intereses confiados a la abogacía, todos ellos trascendentales, fundamentalmente relacionados con el imperio del derecho y la justicia de los hombres, y en ese quehacer, que ha trascendido la propia y específica actuación concreta de defensa, la abogacía ha ido acrisolando valores salvaguardados por normas deontológicas necesarias, no solo al derecho de defensa, sino también para la tutela de los más altos intereses del Estado, proclamado hoy como social y democrático de derecho. En sus 22 artículos, que yo insisto en que debéis conocer, debéis leer y debéis, lógicamente, aplicar, encontraréis que los valores fundamentales del ejercicio de la abogacía son la independencia, la dignidad, la integridad, el servicio, el secreto profesional y la libertad de defensa. Pero también veréis que en cualquier actuación profesional debéis conduciros con honradez, probidad, rectitud, lealtad, diligencia y veracidad. La deontología establece los derechos y obligaciones del abogado frente a las demás personas y entidades con las que se relaciona en su profesión, regula los procedimientos para hacer efectivo el cumplimiento de aquellas normas y tipifica las infracciones y, obviamente, prevé las sanciones. A este respecto, el Tribunal Constitucional ha establecido en una de sus sentencias que las normas de deontología profesional aprobadas por los colegios profesionales o sus respectivos consejos superiores u órganos equivalentes no constituyen simples tratados de deberes morales sin consecuencias en el orden disciplinario, muy al contrario. Tales normas determinan obligaciones de necesario cumplimiento por los colegiados y responden a las potestades públicas que la ley delega a favor de los colegios para ordenar la actividad profesional de los colegiados, velando por la ética y la dignidad profesional y por el respeto debido a los derechos de los particulares. En definitiva, como dice la norma, y el Constitucional así lo ha entendido, los colegios profesionales, a través de sus juntas de gobierno, tienen capacidad sancionadora en los comportamientos inadecuados o que contravengan ese código deontológico del que os he hablado. Por tanto, insisto que es muy importante que hagáis buena cuenta de ese código y no solo lo conozcáis, sino que realmente actuéis bajo sus parámetros, ¿no? Hay un segundo aspecto que también os quería hablar, que es el tema de la formación. Ya se ha dicho aquí, por vuestro padrino, por la presidenta, por la teniente fiscal, es fundamental que la formación, la alta función que tiene el abogado, tiene que venir precedida por una formación importante y potente, ¿no? Es evidente que para ejercer el asesoramiento y defensa de una manera real y efectiva, y la capacidad para incrementar constantemente conocimientos jurídicos, incluso solicitando, si fuera menester, el auxilio de compañeros que tienen mucha más experiencia que nosotros. Por tanto, es pues responsabilidad vuestra evaluar cuándo estáis suficientemente preparados para poder abordar y llevar a término la defensa de un cliente. Y también es vuestra obligación el aumentar esa formación, ¿no? Está claro que tenemos que estar muy agradecidos al Colegio de Madrid y a su decano por ese ofrecimiento que ha culminado en la firma de un convenio esta misma mañana, antes de este acto, en virtud del cual un colegio y otro, salvando las diferencias, digo, de potencial y de posibilidades, pues ponemos a disposición los cursos de formación que se impartan en cada uno de ellos, como digo, a disposición de nuestros comunes colegiados. Es decir, cualquier compañero colegiado en Ciudad Real tendrá, en un plano de igualdad con el compañero de Madrid,
el acceso a esos cursos, a esos máster, que no necesariamente presenciales, sino también vía Internet o por los medios que actualmente contamos, para poderse formar de una manera mucho mejor, ¿no? La verdad es que es una gran oportunidad que se nos brinda a un colegio pequeño como el nuestro y de provincias, pues el poder acceder pues a ese número tan ingente de cursos súper especializados que se van a impartir y que se imparten desde Madrid. Y en ese orden de cosas también quiero agradecer en este acto al diputado de la Junta de Gobierno de Madrid, Raúl Ochoa, porque ha sido un poco el baluarte junto con Óscar, el vicedecano, pues para que esto fuera posible y que se firmara hoy. Para mí ha sido una tremenda sorpresa también, cuando estábamos en la firma y con la prensa, pues que el decano de Madrid hiciera otro ofrecimiento, que firmaremos en breve también mediante convenio. El Colegio de Madrid yo creo que ha tenido la magnífica idea de crear un centro de coworking, eso lo entendéis mejor la gente más joven, pero yo ya me voy enterando de qué va eso, enfrente de los juzgados de Plaza Castilla, y que lo que pretende es tener un espacio de compartir y de donde poder trabajar con la dignidad que se merece el ejercicio de nuestra profesión y poderte reunir con clientes, etcétera, porque efectivamente yo creo que a cualquier decano o a cualquier compañero que veíamos, como yo veía antes de tener esta sede, el despachar un asunto en un bar con un cliente y con los papeles encima, pues creo que resulta un tanto indigno, y realmente el buscar espacios nuestros donde podamos compartir nuestro trabajo y con la dignidad y el decoro que ello merece, pues es una gran suerte. Y como digo, pues José María ha tenido la generosidad también de brindar a los compañeros de Ciudad Real que vayamos a litigar a Madrid, pues ese espacio donde podremos tener un momento de reposo o un momento de estudio, un momento de negociación, ¿no? Y para concluir, no quiero dejar de mencionaros, aunque lo hago todos los años y parece un poco repetitivo, pero como el año pasado no estuvisteis vosotros, creo que os vendrá bien conocerlo. Yo tengo siempre por costumbre, en un acto como este, el repetir un decálogo de un jurista uruguayo llamado Eduardo Juan Coutir, que me parece absolutamente esencial y de actualidad total, aunque tenga más de 30 años, para que en la medida de lo posible os podáis ir rigiendo por lo que aquí se dice, ¿no? Y me gustaría que escucharais atentamente, porque yo creo que no tiene desperdicio, ¿no? Es muy cortito. Decía Coutir: estudia, el derecho se transforma constantemente. Si no sigues sus pasos, serás cada día un poco menos abogado. Se ha dicho aquí. Piensa, el derecho se aprende estudiando, pero se ejerce pensando. Trabaja, la abogacía es una ardua fatiga puesta al servicio de la justicia. Lucha, tu deber es luchar por el derecho, pero el día en que encuentres en conflicto el derecho con la justicia, lucha por la justicia. Sé leal, leal para con tu cliente, al que no debes abandonar hasta que comprendas que es indigno de ti. Leal para con el adversario, aun cuando él sea desleal contigo. Leal para con el juez, que ignora los hechos y debe confiar en lo que tú le dices, y que en cuanto al derecho, alguna que otra vez, debe confiar en el que tú le invocas. Tolera la verdad, ajena en la misma medida en que quieres que sea tolerada la tuya. Ten paciencia, el tiempo se venga de las cosas que se hacen sin su colaboración. Ten fe en el derecho como el mejor instrumento para la convivencia humana, en la justicia como destino normal del derecho, en la paz como sustitutivo bondadoso de la justicia, y sobre todo ten fe en la libertad, sin la cual no hay derecho, ni justicia, ni paz. Olvida, la abogacía es una lucha de pasiones. Si en cada batalla fueras llenando tu alma de rencor, llegará un día en el que la vida sería imposible para ti. Concluido el combate, olvida tan pronto tu victoria como tu derrota. Y por último, ama a tu profesión. Trata de considerar la abogacía de tal manera que el día que tu hijo te pida consejo sobre su destino, consideres un honor para ti proponerle que se haga abogado.
y aquí tenemos casos de eso. Creo que son consejos muy simples, pero absolutamente intemporales, y que el seguirlos no está nunca de más. Y dicho esto, simplemente reiteraros la enhorabuena, bienvenidos a este vuestro colegio, tenéis a la Junta de Gobierno y a este decano a vuestra disposición, y también al decano de Madrid y a su Junta, y no dudéis que cuando tengáis dudas, cuando tengáis flaquezas, porque evidentemente en el ejercicio normal y sobre todo en los inicios se tienen millones de dudas, también en la continuidad, pues acudáis a los que podemos, entre comillas, poderos echar una mano. Y sin más, el acto ha terminado y pasaremos a tomar un vino en conmemoración a esta jura. Muchas gracias.